Vamos a empezar hoy con los 8 primeros versículos. Salmo 119, del 1 al 8. Y leemos ahí, dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Señor, te pedimos que en esta mañana tu Santo Espíritu alumbre nuestros ojos, abra nuestros ojos espirituales y pueda revelarnos las verdades de tu palabra, los principios de tu palabra. Danos un corazón hambriento, un corazón sediento, un corazón deseoso de tu palabra, de comerla, Señor, de digerirla, de ponerla en práctica y de que sea ella y solamente ella, Señor, nuestra guía y nuestra dirección. Te lo pedimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, me gustaría, para empezar, para podernos meter en este salmo tan rico, ver cuáles son las características generales que tiene el Salmo 119. Como podéis daros cuenta, es el salmo más largo de toda la Biblia, es el capítulo de la Biblia más extenso, tiene 176 versículos, del libro de la Biblia que tiene más capítulos, porque el libro de los Salmos tiene 150 capítulos. Y el tema que tiene es la excelencia de la palabra, las maravillas de la palabra. Este salmo expresa sobre todo un amor profundo por la palabra de Dios, ¿no? Y la presenta la palabra con diferentes sinónimos, ¿no? La presenta como promesa, la presenta como mandamiento, la presenta como dirección, la presenta como testimonio, como enseñanza, como sabiduría, como verdad, como justicia y como corrección. Y hay partes donde el salmista abre su corazón a Dios y empieza a orar desde la situación que está viviendo y la palabra de Dios se le presenta como consuelo, como protección, como tesoro, como guía en la vida, como deleite del corazón y del alma y como recurso para todas las necesidades humanas. Por tanto, lo que este autor nos contagia es un amor profundo por la palabra de Dios, por leerla, por meditarla y orar la palabra. ¿Has hecho esto alguna vez? ¿Orar la palabra? De hecho, el libro de los Salmos, cuando no sabemos cómo orar, es el libro que más nos ayuda a orar, ¿no? Hay veces que uno está delante del Señor y no tiene palabras. Tiene muchas emociones, está pasando un momento en la vida muy concreto, pero no sabe cómo. No sabe cómo poner todo eso en palabras. Y el libro de los Salmos es maravilloso en ese sentido, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo el autor, ¿no?, cree que Dios nos ministra en su palabra, ¿no? Y él le pide que aumente en nosotros el amor por su palabra. Ahora hay una fórmula, quiero que veas. Mira esta fórmula. 1 más 19 igual no a 20, sino a 119. ¿Qué quiere decir eso? Que matemáticamente no es correcto. Bueno, quiero que vayamos al Salmo 1 para que veamos las raíces de este salmo. ¿De dónde arranca este salmo? Salmo 1, versículo 2 y 3. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. De ahí arranca el salmista, del Salmo 119. Pero tiene también otra parte que arranca en el Salmo 19, del 7 al 11. Salmo 19, del 7 al 11. Dice: la ley de Jehová es perfecta. Fíjate la segunda parte, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado
y dulces más que miel que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Este salmo, el Salmo 1, lo escribió no sabemos quién, es anónimo, ¿verdad? Pero lo que declara este salmo es que es feliz el que medita constantemente en la palabra de Dios. El Salmo 19, si sabemos quién lo escribió, que fue David. Y David lo mismo, describe los beneficios, las excelencias de su palabra, detallando, fíjense, esto es maravilloso, ¿verdad? Detallando cómo la palabra transforma nuestras vidas. Entonces, el salmista que escribe el 119 bebe del Salmo 1 y bebe del Salmo 19, coge esas partes tan importantes que acabamos de leer y empieza a desarrollarlo con mucha más profundidad, hablando del poder y de las maravillas de su palabra. Ahora, ¿qué sabemos del autor de este salmo, del Salmo 119? Bueno, sabemos que era un israelita piadoso. Lo más importante, lo primero que vemos es que amaba profundamente la palabra de Dios como una palabra de vida, que reconoce que andaba por caminos torcidos en su corazón y que muchas partes del Salmo son oración. Él ora a Dios para que le ayude, le enseñe y le instruya en el camino recto. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Todavía, después de llevar años convertido, le pides al Señor que examine tu corazón? Hay una canción muy vieja que cantábamos: mi corazón, oh examina hoy mis pensamientos, pruébales tú, Señor. Y ayúdame a ver si dentro de mi corazón, que es retorcido, ¿verdad?, que es perverso, que es corrompido, así es el corazón humano, hay algún tipo de perversidad. Esa era la oración que hacía el salmista. Y él reconoce que podemos desviarnos por caminos torcidos. Y le pide al Señor: enséñame e instrúyeme por el camino recto. ¿Cuánto tiempo hace que no haces esa oración a Dios? Señor, a la hora de guiar mi familia como padre, ayúdame a guiarles por el camino correcto. A ese adolescente que no sabe ni lo que quiere, que le pueda guiar por el camino correcto. Esa operación financiera que tengo que hacer, que realmente la haga por el camino correcto. A mí me conmueve al leer este salmo, porque él se pone delante del Señor, entendiendo el estado de su corazón y pidiendo a Dios que le enseñe y que le instruya en el camino recto. Y a veces, cuando llevamos años convertidos, se nos olvida hacer esa oración. Pensamos que ya estamos en los caminos de Dios y ya está. Pero no es así, ¿no? Lo tercero que vemos del autor es que conocía el dolor y los resultados de la disciplina correctora de Dios. Tú sabes que por ser discípulos y por ser hijos, Dios nos disciplina. Y si no, somos bastardos, dice Hebreos. Si no experimentamos la disciplina de Dios en nuestra vida, entonces somos bastardos y no hijos. Luego el salmista reconoce que parte del crecimiento, de las circunstancias, de lo que nos pasa en la vida, parte de eso son procesos del Padre que tenemos, que nos ama con nosotros como discípulos, para corregirnos y formar en nosotros el carácter de Cristo. Otra cosa del autor es que ha sufrido mucho a manos de personas que desechan la palabra con arrogancia y le han convertido a él en el blanco de la hostilidad, del ridículo y de la difamación. Eso es lo que le ha pasado al autor del Salmo. Puede ser incluso que fuera un sacerdote, no sabemos muy bien. Y el Salmo, que es bien extenso, toca 4 temas muy recurrentes. El primero es el que acabamos de mencionar, la necesidad de ser enseñado. ¿Tú reconoces eso, que necesitas ser enseñado? ¿O te crees que espiritualmente ya te lo sabes todo? Es muy importante esa actitud, porque si realmente reconoces que necesitas ser enseñado, vas a tomar tiempo en tu vida, en tu día a día, en tus prioridades, para vivir eso, para ser enseñado, instruido en la palabra. Vas a tener un corazón dócil y corregible. No te vas a enfadar cuando alguien se acerque a ti, un hermano o alguien, y te diga: hermano, creo que esto es importante que tomes nota de ello para poderlo cambiar. Necesidad de ser enseñado. El segundo tema que se repite muchísimo en el Salmo y que lo vamos a ver es la necesidad del avivamiento, ¿no? El salmista repite una y otra vez: avívame, Señor, avívame conforme a tu palabra.
No quiero caer en la religiosidad, no quiero caer en el conformismo, no me quiero quedar estancado espiritualmente. Yo te pregunto, de esto vamos a ministrar. ¿Tú tienes eso en tu corazón? Yo creo, hermanos, que como iglesia necesitamos avivamiento. Necesitamos avivamiento, ¿verdad? Necesitamos avivamiento. Hubo un momento en la vigilia, creo que era a las 5 de la mañana. Ayer lo compartió en la reunión de intercesión, donde empezamos a orar en lenguas y el Espíritu Santo empezó a fluir. Esta hermana estaba dormida en casa y en el Espíritu sintió lo mismo que estábamos haciendo aquí. Tú puedes decir, a lo mejor la hermana está un poquito... No, eso es algo real. Justo a la misma hora tuvo la misma experiencia. El Espíritu de Dios tocó nuestras vidas y empezamos a adorarle. Hermano, necesitamos avivamiento. Necesitamos avivamiento. El salmista clama: aviva mi vida, vivifícame conforme a tu palabra. Quiero tener una vida espiritual viva, poderosa, nueva, refrescante, completa en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo quieren? Hermanos, ¿y qué crees tú que la fuente más poderosa de avivamiento es? ¿Cuál? La palabra de Dios. Todos los avivamientos en la historia han sucedido cuando el pueblo de Dios ha vuelto a la palabra, ha vuelto a darle a la palabra el protagonismo que tiene y que debe de tener en la iglesia. Debe ser central. La tercera necesidad que plantea él es que se regocija y se deleita en la palabra de Dios. Se alegra, se regocija, se deleita en la palabra de Dios por el amor apasionado que tiene por ella. Y el cuarto tema es la necesidad de guardar y obedecer la palabra. Ese es nuestro problema, hermanos. Con los años, ¿sabe lo que nos ocurre, no? Acumulamos información aquí, ¿verdad? Pero no hay transformación aquí. Y ese es un peligro, porque vamos a crecer en la medida de lo que obedecemos de la palabra, no de lo que sabemos, sino de lo que obedecemos. Y el salmista, hermanos, bien consciente, no sé si tú eres consciente, le dice: Señor, ayúdame a ser hacedor de la palabra. No permitas que me acostumbre a tener la palabra, a meditarla, a leerla, pero a no ponerla por práctica. Señor, ayúdame a ser un hacedor de la palabra. Así que son 4 temas apasionantes que vamos a descubrir en este salmo, y estos temas, evidentemente, del salmo están mezclados con muchas oraciones. El salmista va orando, reflexionando, meditando y escribiendo. Lo curioso de este salmo es que tiene unas características literarias que le hacen único en la Biblia. Se llama poema acróstico, ¿verdad? Es decir, usa todo el alfabeto hebreo, que tiene 22 letras, y el salmo está montado en 22 estrofas. Cada estrofa de 8 versos tiene una letra. Si lo ves ahí en tu Biblia, por ejemplo, yo estoy en la Reina Valera, en la primera pone Aleph, que es nuestra A del alfabeto. La segunda pone Bet, que sería la B. La siguiente es Gimel, que sería la G, ¿no? La siguiente es Dalet. Entonces, cada una de las 22 estrofas tiene una letra. Pero es que lo más curioso todavía es que, claro, no lo podemos apreciar sino en hebreo. Es que los 8 versículos de cada estrofa empiezan todos por esa letra. Por ejemplo, los del 1 al 8, todos empiezan por la Aleph. Hay un trabajo poético bellísimo, ¿no?, que el autor hace aquí, y que al traducirla, pues evidentemente se pierde, ¿verdad? Se pierde. Pero, como sabéis, los judíos tienen el hecho de que dan mucho significado a los números. Y el número 8, porque son estrofas de 8 versos, significa superabundancia. Es el significado que tiene el número 8 en la Biblia, la superabundancia. Bien, entonces, además de eso, es tan bonito porque cada estrofa de 8 versículos, los 2 primeros son un pareado que plantea el tema general que tiene la estrofa y un aspecto diferente de la palabra de Dios. Entonces, es un salmo único en su forma literaria dentro del libro de los salmos. Y curiosamente, como sabéis, la mayoría de los salmos se compusieron para ser cantados. No es este el caso, ¿no? Sino que este salmo se compuso básicamente para ser leído, no más que para ser recitado o cantado, como sucede con la mayoría. Ahora, ¿por qué el libro de los Salmos es un libro tan peculiar? Quiero que veamos un poquito para que te sitúes, ¿no?, antes de empezar a desarrollarlo, ¿no? Cuando yo me convertí, estaba estudiando en una universidad teológica católica y estaba en un convento donde la gente tenía 3 votos: pobreza, castidad y obediencia.
Entonces, una de las cosas obligatorias que había que hacer todos los días con el confesor era leer la Biblia. Era mandatorio, o sea, había que leerla. Entonces yo me metí ahí y para mí era una rutina, había que leer la Biblia. Pero estando en esas, el Señor tocó mi corazón, tuve una conversión genuina y dramática y empecé a experimentar algo que nunca había experimentado. Y es que este libro no es simplemente algo obligatorio que te toca leer, sino que es vida. Es poderoso, te habla, te cambia, te transforma, te renueva. Y fijaros, después de haber recibido a Cristo, el libro que más tocó mi corazón fue el libro de los Salmos. Yo me ponía allá en la capilla, delante del Santísimo, y en vez de hacer las otras cosas, lo que hacía es que empezaba a leer la Biblia. Y empecé a experimentar algo que nunca antes había experimentado, y era el poder que tiene la palabra de Dios, ¿verdad? El poder que tiene para ayudarte a tener una revelación de Jesús, porque cuando uno escudriña las Escrituras, ¿no? Dice Jesús, ellas dan testimonio de mí. Y nunca puedo olvidar esa experiencia, ¿no? Cómo parecía que las letras de los salmos saltaban de la Biblia, ¿verdad? Impactaban mi corazón y me llevaban a ver, Cristo está vivo, no es una estatua, no es una religión, no es una teología, Cristo está vivo, ¿verdad? Y habla a tu corazón. Y recuerdo cuántas veces terminaba llorando, porque esos versículos eran para mí. Yo me daba cuenta que Dios me estaba hablando a mí en mi situación, en mi necesidad, y me estaba llevando a conocerle, a tener una experiencia nueva y única con Cristo Jesús. El libro de los Salmos. Tú sabes que Jesús usó los Salmos en sus predicaciones y enseñanzas con frecuencia, más que otros libros del Antiguo Testamento. Es uno de los libros más citados por escritores del Nuevo Testamento, y es un libro donde encontramos palabras de fe, de esperanza, de dolor, de consuelo, de alegría, de tristeza, de acción de gracias, de lamento, de confesión, de ánimo y de paz. Y me gusta tanto este libro, ¿saben por qué? Porque nos muestra a un Dios que es cercano, un Dios que siente, que entiende, que comprende y que empatiza conmigo en las circunstancias de la vida en la que yo pueda estar pasando. Por ejemplo, David, cuando termina de sus guerras y sus batallas, escribe el Salmo 18. El Salmo 18 es como una síntesis de su vida. ¿Y sabes cómo empieza David? David era tremendo. Te amo, Jehová, fortaleza mía. ¿No? Fortaleza mía, castillo mío y mi libertador, mi alto refugio, en quien yo esperaré. Empieza a derramar su corazón al Señor y a decirle lo que le ama, porque sabe que si había llegado hasta ahí a conquistar, a ganar, a ser un rey, ¿verdad? Con tantas ventajas, era por Él, era por el Señor, ¿verdad? Y abre su corazón y expresa todo esto. Un Dios cercano. Es un libro lleno de imágenes, ¿verdad? Como el ciervo busca por las aguas, ¿no? Ese anhelo de Dios, David lo ejemplifica, es un hombre de campo, conoce muy bien, ¿verdad? Imágenes poderosas, metáforas, comparaciones, ¿no? Otro salmo que es maravilloso, que es impactante de muchas maneras, es el cuidado. David estaba con las ovejas, ¿no? Cuando era pues un adolescente, sabía muy bien lo que era estar noches enteras mirando las estrellas, cogía su arpa y de repente en aquella ocasión pensó, ¿cómo escribo yo, cómo reflejo yo el hecho de que Dios me cuida? Y empieza a escribir el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿No? Qué salmo tan maravilloso. ¿A cuántos millones de personas ha traído consuelo ese salmo? ¿Verdad? ¿A cuántas personas? Cuando Dios nos llamó al ministerio, esa fue la palabra rema que nos dio cuando salimos de Madrid. Salmo 23. Es un salmo que repito por lo menos una vez al día, mínimo, porque es tan magistral. O sea, recoge la vida, el cuidado, las aflicciones, las dificultades y la esperanza, ¿no? Porque termina diciendo ciertamente el bien. O sea, no solamente Dios me cuida, no solamente sé que va a estar conmigo cuando pase los valles de sombra de muerte, no solamente sé que me va a dar victoria sobre mis enemigos, sino sé que el día que Él me llame, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Él ha escrito mi final y confieso y lo tomo, ¿no? Para mí, el Salmo 23. Entonces, es un libro de poesía que habla en el idioma de las experiencias de la vida, ¿no? Y que da voz a todos los sentimientos y emociones, ¿no? Que acompañan
nuestras vivencias, ¿no? Hay una gran variedad de emociones en este libro, ¿no? El gozo, la gratitud, el dolor, el alivio, la esperanza, la ira, la amargura, la añoranza, ¿no? Y recoge circunstancias por las cuales todos atravesamos. Por ejemplo, la soledad. Hay salmos donde el salmista lo que expresa es la soledad. Todos me han abandonado, algunos me han traicionado. Si lees, por ejemplo, el Salmo 22, ¿no? Situaciones de ira, de amargura, de añoranza, ¿no? Peligros, enfermedad, culpa, ¿no? El ir a la batalla, coronar un nuevo rey, etc. Ahora, no sé si te has dado cuenta al leer el libro de los Salmos, de que el libro de los Salmos, los 150 Salmos, están divididos a su vez en 5 libros. O sea, es el libro más grande de la Biblia, pero a su vez tiene otros 5 libros dentro, ¿no? La palabra Salmo significa alabanzas. Pero, como hemos dicho, comienza con el Salmo 1. Y eso es muy curioso. ¿Por qué comienza con el Salmo 1? ¿No? Pues porque sencillamente el Salmo 1 es un libro acerca de la Torá o del Pentateuco, ¿no? Y lo que nos está diciendo el Salmo 1, nada más arrancar con la alabanza, ¿verdad? Es que en este libro vamos a adorar a Dios de formas diversas, ¿no? Hay una serie de canciones para toda ocasión, pero antes de comenzar, ¿no? Recuerda que la adoración es para la vida, no solamente para el domingo por la mañana, no solamente para las fiestas, ¿no? Sino es para la vida. Y recuerda también que hay solamente 2 formas de vivir la vida, ¿verdad? La del justo o la del malvado, y marca la diferencia. Y estoy profundizando en el Salmo 1 porque, digamos, es una de las bases de las que arranca el Salmo 119. Entonces, hemos leído antes que el Salmo 1 recoge la bendición y la vida fructífera de una persona que se deleita en la palabra de Dios, ¿no? Y para demostrar este principio, nos damos cuenta de que el libro de Salmos se divide en otros 5 libros, ¿no? Como la ley de Moisés, que tiene 5 libros: Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Tiene 5 libros, ¿no? Y el mismo propósito. Entonces, ¿qué nos está diciendo el salmista? La adoración es la guía para nuestra vida. La adoración nos mantiene centrados en el camino del Señor. Y yo quiero animarte, hermano, a leer más los salmos, ¿no? Y a leerles y predicarles con frecuencia. ¿Por qué? Porque, fijaros, este libro no solamente es un libro de alabanza, sino que contiene la sustancia de nuestra fe, ¿no? Los salmos son libros que animan al pueblo de Dios a seguir confiando en Él en tiempos difíciles como los que estamos atravesando, ¿verdad? Incluso algunos de ellos nos hacen un llamado, ¿no? A recordar la grandeza de Dios, cómo Dios ha actuado, cómo Dios se ha manifestado en situaciones difíciles para que podamos confiar en Él. Es decir, es un libro que estimula la esperanza y fortalece la fe. También hay salmos que recuerdan la historia de Israel, ¿te acuerdas? Algunos de ellos empiezan a recordar desde Abraham, ¿no? Hasta el peregrinaje por el desierto, etcétera, ¿no? Y habla también de esos momentos donde el pueblo se rebeló contra Dios y sufrieron las consecuencias. Y nos advierten también a nosotros de la infidelidad y de la rebelión. Luego, por tanto, cuando predicamos los salmos, cuando leemos los salmos, cuando meditamos los salmos, ¿cuál es el beneficio que tenemos? Pues evidentemente nuestra fe sostenida en medio de periodos de desafío y de sufrimiento. El Salmo 1 tiene una imagen que evidentemente es agrícola, ¿no? Porque nos habla ahí de los árboles que da su fruto junto a corrientes de agua. Y también nos habla de que el impío, el injusto, es como el tamo. ¿Sabe lo que es el tamo? El tamo es la cascarilla del grano de trigo que lo arrebata el viento, ¿no? Y ahí nos pinta 2 destinos para las personas. Uno, el de los justos, que estarán seguros en el día del juicio de Dios, y el otro, el de los perversos, que serán destruidos. Y el salmista nos dice que la persona justa se deleita y medita en la ley del Señor, ¿no? ¿Te acuerdas lo que significa meditar? Ya lo hemos explicado, ¿verdad? Meditar es leer en voz alta o recitar o cantar una y otra vez. Es lo que hacen las vacas, es masticar y rumiar, ¿no? Para sacarle toda su esencia, ¿no? Deleitarse en el Señor es encontrar placer, ¿no? En algo, ¿no? Disfrutarlo, saborearlo. Por ejemplo, tú te puedes deleitar con la amistad de un buen
amigo, ¿no? Te puedes deleitar con un regalo el día de tu cumpleaños, te puedes deleitar con una buena comida, saborear una buena comida, o te puedes deleitar también disfrutando de un hermoso día, donde sale el sol, es la primavera, las flores, disfrutando de ello, ¿no? Y aquí lo que dice el salmista es que nos deleitemos y meditemos en la palabra de Dios para amarla y ponerla en práctica, ¿verdad? Y sin duda ninguna eso nos va a llevar siempre a adorar al Señor, porque hay una correlación directa, hermanos, entre la adoración y la palabra. Cuando la adoración está centrada, dense cuenta de esto, ¿verdad? Cuando tenemos los tiempos de alabanza, siempre va a estar interrelacionada con la palabra. No es simplemente una pura emoción, sino que va a estar marcada la verdadera adoración por la palabra, ¿no? Es un llamado, la adoración a fin de cuentas, a proclamar lo que Dios ha dicho que es y lo que Él ha hecho. Entonces, resumiendo, en el Salmo 1 el enfoque que nos da es que la persona justa no ve la ley como un fardo pesado de requisitos severos que tiene que observar al pie de la letra, sino que él se deleita en la ley de Dios. Y por eso su vida es fructífera. No es un código de prohibiciones y de esclavitud religiosa, sino es una libertad responsable que nos hace vivir con alegría, como enfatiza también el Salmo 19. Entonces, fijaros, cuando leemos los salmos, ¿no? Nuestra mente y nuestra conciencia son marcados por estilos de vida que complacen al Señor, ¿no? La ley de Dios se convierte en un gozo, en un regalo, en un deleite y no en una carga, ¿no? Y eso nos lleva a poder amar a Jesús, ¿no? Disfrutar de caminar con Él y deleitarnos en una vida de obediencia a Dios. Bien, ahora vamos al Salmo 119, ya hemos puesto las bases y quisiera que lo viéramos como un diamante. Si has leído un poquito acerca de estas gemas, te darás cuenta de que un diamante tiene diferentes caras, ¿verdad? Tiene diferentes caras, ¿no? Entonces, la mayoría de los salmos recogen los actos poderosos de Dios en la creación, nos hablan de la redención, el reinado de Dios en el mundo, pero este salmo, repito, es diferente porque nos habla de la excelencia de la palabra de Dios y destaca, para resumirlo, dos aspectos. Uno, las directrices de Dios para la vida, ¿no? El salmista, vamos a ir viendo, nos habla de tomar directrices para nuestra vida, cómo vivir una vida que está de acuerdo con la palabra de Dios, con el pensamiento de Dios y con el corazón de Dios. ¿Creen que necesitamos eso, tenerlo claro? Yo creo que mucho, pero en todas las áreas. Señor, ¿cómo puedo vivir una vida de acuerdo con tu palabra y de acuerdo a tus directrices? Y el segundo aspecto que destaca el salmista en su lucha en la vida, como la que tú y yo tenemos, son las promesas de Dios, ¿no? Nos va a ir marcando y resaltando las diferentes promesas de Dios, ¿no? Que demandan obediencia y demandan fe. Y para hacer esto, no repite siempre la palabra, ¿no? Sino que usa diferentes sinónimos. ¿Sabe lo que es un sinónimo, no? Son palabras que tienen un significado igual o parecido a otra. Utiliza diferentes sinónimos, aquí los hemos puesto y me gustaría explicarlos, incluso darle un toque desde el nombre que tienen en hebreo, porque así se aprecia mucho mejor la variedad, ¿no? Las caras de este diamante, ¿no? La primera palabra que usa él es Torah, que es la ley, y representa toda la enseñanza de Dios en su comunicación verbal y escrita para su pueblo, ¿no? También se puede referir al Pentateuco. El otro sinónimo que utiliza es edot, que son testimonios o estatutos. Y se refiere Dios ahí los requisitos del pacto que se manifiestan como su voluntad, es decir, los 10 mandamientos. La tercera palabra, sinónimo que utiliza, es derakim, que significa caminos. Son los principios y los modos de obrar de Dios mediante los cuales Él se relaciona con su pueblo y trabaja con nosotros. Recuerda lo que dice Isaías, ¿no? Que sus caminos son diferentes a los nuestros, ¿sí? Por eso necesitamos tanto de su palabra. El cuarto sinónimo es pikudim, que son mandamientos, ¿no? Las instrucciones minuciosas del Señor. Por ejemplo, el libro de Levítico. Cuando lees el libro de Levítico hay instrucciones muy minuciosas, muy detalladas en cuanto a los animales, lo puro, lo impuro, la lepra, etcétera, etcétera. Bien, otro sinónimo es el hukim, los estatutos, regulaciones de Dios para su pueblo a nivel individual y colectivo. Por ejemplo, qué animales serán limpios, qué animales serán impuros, ¿no? Las leyes sobre la lepra,
una serie de leyes escritas que Dios les dio, ¿no?, a su pueblo cuando caminaban en el desierto. El misbot, o los mandamientos, preceptos y regulaciones que expresan la autoridad de Dios, la voluntad de Dios para su pueblo y que Él espera que obedezcamos. Otro sinónimo es mispatim, que son los juicios, las verdades de Dios como juez en cuanto a la conducta de las personas. Para que me entiendas, el ser humano es libre para hacer lo que quiera. Nosotros podemos escoger desobedecer a Dios y hacer lo que yo quiera. Pero no somos libres para escoger las consecuencias de mi conducta. Una persona que está ingiriendo sustancias puede decir, quiero ingerir sustancias porque sí. Pero las consecuencias de ingerir esas sustancias nocivas no las decide él ni ella, sino que están establecidas. Y en el tema moral es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Yo soy libre para tomar la conducta moral que quiera, pero no soy libre para escoger las consecuencias. Las consecuencias me vienen dictadas por un Dios que ha establecido lo que es bueno y lo que es malo. Crea o no crea, me llame ateo, agnóstico, da igual, ¿verdad? Porque Dios sigue siendo Dios. Bien, el siguiente sinónimo, dabar, promesa, toda la revelación de Dios. Y el último es inra, que es también palabra, lo que Dios ha dicho. Entonces, fijaros, todos estos sinónimos que tenemos aquí, todos ellos significan la palabra de Dios. ¿Y qué hace el autor? Los distribuye entre los 22 estrofas que tiene el Salmo. Entonces vamos a centrarnos hoy, ya que nos hemos enfocado bien en cuáles son las características generales del Salmo, lo que es el libro de los Salmos, quién es el autor, ¿verdad? Y los diamantes que tiene. Vamos a ver hoy los primeros 8 versículos, ¿de acuerdo? Lo vamos a leer de nuevo porque yo sé que a veces esta lectura nos puede costar un poquito entenderla. Dice, bienaventurados o felices los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Está hablando de una conducta determinada. Bienaventurados o felices los que guardan sus testimonios o su palabra y con todo el corazón, fijaros, le buscan. Esa ha sido nuestra primera canción hoy. Yo te busco, ¿no?, con fuego en mi corazón. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, obedecidos. Dios nos encarga y nos dice, hijo, para que te vaya bien en la vida, pero bien de verdad, y no solamente a ti, sino a tus hijos y a los hijos de tus hijos, obedece mis mandamientos. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Se acuerdan lo que Josué les dijo? Josué 1:8, ¿no? A la nueva generación, eso fue lo que él les dijo, ¿no? Bien, ahora seguimos. Versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Vamos a ver qué significa eso. El 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Bien, ¿qué es lo que nos está diciendo el autor? Bueno, como hemos visto en el Salmo 1 y en el Salmo 19, el autor comienza con esta palabra, bienaventurados. ¿Quién más comenzó con esa palabra? Jesús. Cuando Jesús predica lo que se ha llamado el Sermón del Monte, establece un nuevo código, un nuevo reino, una nueva realidad, una forma nueva de vivir y empieza con la misma palabra, bienaventurados, felices. Ahora yo te pregunto, ¿será que Dios tiene algo que decirnos sobre cómo ser felices o no? Porque muchas personas hoy dicen, yo me la busco y yo me la procuro y yo soy feliz y busco la felicidad por mi cuenta, no necesito a Dios para nada. Bueno, está claro, yo creo que Dios sí tiene mucho que decir de nuestra felicidad, porque Él es el que nos ha creado, Él es el que nos ha diseñado, Él nos conoce perfectamente. Dice Jeremías, con amor eterno te he amado, yo te formé en el vientre de tu madre cuando estabas ahí. Dios tiene mucho que decir en cuanto a eso, así que bienaventurado significa feliz, dichoso. Ahora, piensa esto, hay personas que se imaginan a Dios como el jefe de un campo de concentración, ¿verdad? Que está con una cara severa, con el dedo así, esperando a que hagas algo para... ¡psh! Qué imagen tan distorsionada de Dios. Eso fue lo primero que quiso hacer Satanás, ¿te acuerdas en Génesis 3? Con que Dios os ha dicho. Adán y Eva habían visto a un Dios amoroso que caminaba con ellos, que paseaba con ellos, que hablaba con ellos en la brisa de la tarde y que les había dicho, mirar, para que os vaya bien de este árbol, disfrutar de todo lo que hay aquí, es para vosotros, pero una cosa, de este árbol, ¿verdad?, no comerás,
para probar si el hombre realmente se fiaba de Dios totalmente o no. Y lo primero que viene el diablo es a eso, a distorsionar la imagen de Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho? No, Dios no ha dicho eso. Lo que ha dicho es que no puedes comer de ninguno. Dios es un Dios de prohibición. Qué malo es Dios. Y tristemente, Eva, que no había escuchado el mandato de Dios en primera persona, sino de Adán, pues cayó en la trampa, creyó el engaño del enemigo. Pero yo te digo algo en esta mañana, Dios quiere que tú seas feliz. Y no dudes eso ni un segundo. Tú puedes decir, no, pero es que mi vida ha sido muy dura. Bueno, estamos en un mundo caído, pero que Dios te ama, que Él es bueno como hemos cantado y que Él quiere que tú seas feliz, eso no lo puedes dudar ni un segundo. ¿Verdad? Porque Él nos creó para ser felices y nos creó para su gloria. Yo creo que todo ser humano quiere ser feliz y busca la verdadera felicidad. La buscamos, la hemos buscado de tantas maneras, de tantas formas, ¿verdad? En tantos lugares. Ahora, Dios que nos conoce y es nuestro creador, ha establecido cómo alcanzar la verdadera felicidad. Y aquí lo dice el salmista, cómo andando en obediencia a su palabra, obedeciendo y guardando sus testimonios y buscándole a Él de todo corazón, ¿no? Que Cristo sea lo primero en nuestras vidas. Eso es lo que de verdad nos hace felices, pero no por unos días o unos años, sino una felicidad completa y total aquí y ahora y que sigue después de la muerte. Jesús lo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Es una vida completa y feliz la que Él nos da. Entonces, lo que está diciendo el salmista aquí es que hay una forma de caminar y de andar en esa felicidad que Él tiene para nosotros. Es un estilo de vida. No sé, la felicidad no es algo pasajero, no es algo temporal, ¿no? O relacionado con las cosas materiales, que eso es lo que nosotros muchas veces hacemos como seres humanos, ¿no? Dios habla de algo mucho más profundo, mucho más duradero, que nadie nos puede robar, ¿no? Y esa felicidad sabemos que está en una persona, en Jesús, porque Él lo afirmó, ¿te acuerdas? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y nadie va al Padre sino a través de mí, ¿no? Jesús es el único camino a la felicidad verdadera. Si estás oyendo bien, Jesús es el único camino a la felicidad verdadera. Estamos en una generación donde siguen diciendo que todos los caminos van a Roma y que tú vives la felicidad a tu manera, yo a la mía, pero nadie se ha atrevido a proclamar lo que Jesús ha proclamado, ¿verdad? De que Él es la felicidad, Él es el camino, Él es la verdad, ¿verdad? Y solamente en Cristo podemos alcanzar esa felicidad verdadera para la cual Él nos creó. Entonces, el hombre es feliz, nos dice el salmista aquí, cuando pone a Jesús lo primero en su vida y le busca cada día. Estamos hablando de una relación personal con Jesús, ¿verdad? Es la experiencia que el salmista ha tenido. Estamos hablando de un conocimiento íntimo con Jesús, ¿no? Estamos hablando de una relación que cambia y transforma completamente mi vida. Cuando Jesús está hablando de esto, en Juan 15:10, ¿qué dice? Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pero el salmista va más allá, vivir una vida feliz, la verdadera felicidad que tiene que ver con una relación personal con Jesús como Señor de tu vida, implica dos conductas, ¿no? La primera, dice el salmista aquí, rechazar toda conducta torcida, sucia y desagradable a los ojos de Dios. Decir no a eso, ¿no? Desmarcarme de eso, abandonar eso, es una decisión. Y la segunda es comportarme a la manera que Jesús me pide en cada área de mi vida, ¿no? Andar en ese camino que es Jesús. El versículo 4, fíjate lo que enfatiza, ¿no? Enfatiza que los principios de vida de Dios tienen la autoridad de Dios, ¿no? Y Dios me dice, si tú decides guardarlos, decides obedecerlos, ¿no? Te va a ir bien, ¿no? Ponerlos en práctica nos va a ir bien. El versículo 5 es un deseo tan pronunciado. Fíjate, empieza con la palabra ojalá, que habla de deseo. ¿Y cuál es el deseo profundo? Este hombre, el autor, el salmista, que está caminando en Cristo, reconoce que hay áreas de su vida que están en desorden. ¿Sí? Áreas de su vida que están en desorden. ¿Y qué le pide a Dios? Le pide que ponga orden, ¿no? En su vida. Ahora, para eso tenemos que ser humildes, ¿verdad? Porque a veces los seres humanos decimos, bueno, es que
Así me criaron a mí, con ese pensamiento, con esa forma de ver las cosas, de ver la vida, de ver el matrimonio, de ver las relaciones, de ver el sexo. Así me criaron y voy a estar toda mi vida haciendo lo que me dijeron, ¿verdad? Pero fijaros, cuando hablamos de la palabra orden, quiere decir que Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros y que yo me alineo con el diseño de Dios. El salmista se da cuenta de que todavía hay áreas en su vida que no están alineadas con el diseño de Dios. Y le dice, Señor, ayúdame a poner orden en mi vida. Es decir, es una postura de humildad. Reconoce que le falta crecimiento y le falta madurez espiritual. Y yo te digo una cosa, querido amigo y querida amiga, necesitamos esa humildad y esa determinación para vivir una vida ordenada conforme al diseño de Dios. ¿Cómo vas a educar a tus hijos? Bueno, mi padre me educó así, a mí, ¿vale? Pero la pregunta es esta, ¿qué dice Dios en cuanto a la educación? Todo un libro, Proverbios, trata de cómo educar a nuestros hijos. ¿Tú cómo lo vas a hacer? ¿Como lo hizo tu padre? ¿O conforme al diseño de Dios si eres un discípulo de Jesús? Porque ese es el tema, ¿no? Soy un discípulo de Jesús que he escogido servirle, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo vas a tratar a tu esposa, hombre? ¿Como le trató tu padre? ¿O como el Señor te pide que le trates? Como Cristo trató a la iglesia. Tú tienes que decidir qué diseño vas a seguir. Si eres discípulo de Jesús, te comprometes a seguir el diseño de Jesús para nuestra conducta, porque eso es lo que el Salmo estaba diciendo aquí, el salmista, perdón. Estaba diciendo, Señor, alinea mis conductas conforme a tu diseño, conforme a tu modelo. Ayúdame a poner orden en mi vida. Hoy en día estamos viviendo toda una generación, ¿no?, donde las cosas se han distorsionado tanto. El hombre se ha alejado tanto del diseño de Dios. Entonces, a veces las personas vienen a Cristo, pero no llegamos a este punto, ¿no? Es decir, Señor, pon orden en mi matrimonio, pon orden en mis amistades, pon orden en mis relaciones, pon orden en mi familia, pon orden en mis finanzas. No se trata de repetir lo que yo heredé de mis padres o de mi familia o en mi país o la forma de hacerlo. Se trata de hacerlo conforme a tu diseño. Dame tú la gracia para hacerlo conforme a tu diseño. ¿Sabes lo que dice la palabra? Que Dios es un Dios de orden. Amén. Si has leído ese versículo, ¿verdad? Dios es un Dios de orden. Y yo creo que es muy bueno que nos hagamos esta pregunta en esta mañana. ¿En qué áreas de tu vida todavía no has puesto el orden de Dios? ¿En qué áreas de tu vida todavía sigues con los patrones viejos, con las formas viejas, con las mañas viejas, pero no has puesto el orden, no te has alineado con el orden de Dios? Examinémonos en esta mañana, ¿verdad? Porque el salmista le dice aquí a Dios, ora de esta manera, ¿verdad? Ojalá fuesen ordenados mis caminos, ¿no?, para guardar tus mandamientos, para alinearse de acuerdo a tu diseño. Y el versículo 6 nos dice algo que no queremos oír, y es que la desobediencia en nuestras vidas trae consecuencias, ¿verdad? A veces hay personas que quieren predicar un Dios bueno, que todo lo perdona, bueno, así, ¿no? Un bonachón, un Papá Noel y ya está. Es una otra imagen distorsionada como la anterior acerca de Dios, porque Dios es amor, sí, claro que sí, pero Él también es santo y Él es justo también. Y fijaros, quiero que vayamos a leer unos versículos de Deuteronomio, donde el Señor les avisa al pueblo. ¿Sabe lo que hace el diablo, no? El diablo nos enseña el escaparate para que pequemos, pero no nos enseña la trastienda. Y Dios me dice, hijo, si tú quieres hacer eso, que sepas cuál es lo que te va a suceder. Dios no nos engaña nunca, sino que nos habla con mucha claridad antes de que elijamos o decidamos una opción u otra de conducta. Deuteronomio, acompáñame, eso no está en la pantalla. Capítulo 28, versículo 15 al 20. Está hablando el Señor aquí a la nueva generación y fijar lo que dice. Habla desde el versículo 15, perdón, no desde el 1, desde el 15. Deuteronomio 28, desde el 15. Habla de las consecuencias de la desobediencia. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu artesa de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas.
Maldito serás en tu entrar y maldito serás en tu salir. Y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Fuerte, pero esto es parte de la Biblia también. Y lo tenemos que predicar también. O sea, quiere decir esto que si yo me empeño en desobedecer a Dios, voy a tener consecuencias. Entonces Dios ya me dice, vale, tú puedes elegir la obediencia o la desobediencia. Eres libre para hacer lo que quieras. Pero te anticipo cuáles son las consecuencias de una conducta y de la otra. Entonces, el salmista que dice, quiero tomar en serio, ¿no?, tus mandamientos. ¿No? ¿Para qué? Para no ser avergonzado, para no ser derrotado, ¿no? Esa es mi determinación, esa es mi intención. El versículo 7 expresa un deseo de crecer en el conocimiento, ¿no?, de los juicios de Dios, de la santidad y de la rectitud. Y me recuerda mucho este versículo a lo que David oró en el Salmo 51. Búscalo conmigo. Salmo 51, ese momento tan difícil de la vida de David, de poder restaurarse después de una caída. Y fijaros lo que le pide a Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Verdad? Entonces, la verdadera alabanza en nuestra vida, queridos, nace de una vida que ama la santidad y ama la rectitud de corazón. No es un acto meramente emocional, aunque involucre emociones. Es un acto de un corazón que ama la santidad y que ama la rectitud. ¿Te acuerdas lo que dice el otro salmo? Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y terminamos con el versículo 8. El versículo 8 recoge un compromiso firme de obedecer su palabra, ¿no? Porque está seguro de que si lo hace, fijaros, Dios no le va a abandonar. Dios no le va a abandonar y no le va a dejar. Y es que esta promesa, si no la tienes subrayada en tu Biblia, la subrayes esta mañana, está en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. A veces nos preocupamos tanto qué comeré, qué vestiré, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Dice Jesús que esa es la forma de comportarse los que no conocen a Dios, los paganos. Pero fijaros lo que dice aquí. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¡Qué promesa! Y miren en la pantalla, yo quiero cerrar con este versículo, el versículo 18. Ahí tenemos a un niño con la boca abierta, contemplando el firmamento. ¿Alguna vez te has parado a ver las estrellas? A mí me encanta eso, sobre todo en el mes de agosto. Se ven todas las constelaciones, la Vía Láctea, el Carro de Santiago, todo se ve, ¿verdad? Nítido en la mitad de la noche. Y esa es la actitud que Dios quiere que tengamos con su palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Yo le pido a Dios, hermanos, como iglesia, que Él nos ayude a descubrir, a apreciar y a apasionarnos por las excelencias de su palabra y por las maravillas de su palabra. Que realmente este salmo, que nos vamos a meter en él en profundidad, nos ayude a desarrollar un amor profundo por la palabra de Dios para ponerla por obra. Y los tiempos que estamos viviendo, hermanos, lo ameritan. Que nosotros como pueblo de Dios podamos ser un pueblo que realmente ama, conoce la palabra, en medio de la oscuridad se aferra a ella como una luz, en medio de tanta corrupción moral como el detergente limpiador más potente. Oramos a Dios que la palabra, hermanos, nos instruya y nos avive, ¿verdad? Que aprendamos a deleitarnos, ¿no?, en la palabra de Dios y meditar en ella. Hay personas, por ejemplo, que comienzan el día deleitándose con un café. Necesitan el café para que las pilas se pongan. Hermanos, está bien, ¿no? Pero yo digo, yo necesito espiritualmente empezar el día deleitándome en la palabra de Dios.
Necesito tomar un buen banquete de la palabra, que la palabra de Dios me llene y con calma, con quietud, con tranquilidad, que pueda deleitarme, bañar mi mente, mis pensamientos, mis deseos, mis planes para ese día, que estén bañados, envueltos completamente en la palabra de Dios. Aleluya. Sabes, Jesús quiere que tú seas completamente feliz y tengas una felicidad duradera. Yo quiero invitarte, si no lo has hecho antes, en esta mañana quiero invitarte a que tomes hoy la decisión más importante de tu vida. Y es decirle a Jesús que venga a tu corazón. Decirle a Jesús honestamente que has intentado buscar la felicidad de muchas maneras, pero que no. ¿Verdad? Que no. Y que en esta mañana quieres probar con Él. Quieres invitarle a Él a venir a tu corazón, entregarle tu vida, porque reconoces que Jesús es el único camino a la verdadera felicidad. Si el Señor te ha hablado en esta mañana, que tú puedas acercarte a Jesús ahora. El grupo de alabanza pasa adelante, ¿verdad? Y comenzar hoy, una relación personal con Jesús nueva. Reconociendo tu necesidad, reconociendo tu pecado, arrepintiéndote de Él, invitarle a Él como tu Señor y como tu Salvador. Que estás dispuesto hoy a abandonar esos caminos torcidos y obedecer a Jesús. Vamos a inclinar nuestras cabezas un momento. Este es un momento de decisión, es un momento en el cual el Espíritu Santo está aquí, está trabajando en tu vida. Si Él te ha hablado hoy, si Él ha traído a la luz a tu vida la necesidad que tienes de Jesús, no endurezcas tu corazón hoy. Dile sí al Señor. Dile sí al Señor. Si para ti quizás hoy es una mañana de reconciliación porque te apartaste de Él, te apartaste de su plan, de su diseño, te empeñaste en recorrer un camino de desobediencia y realmente te ha ido mal, vuelve hoy, vuelve a la casa, vuelve al Padre. Él te está esperando. Te está esperando con un abrazo, con un anillo, con una túnica, con un banquete. Aleluya, porque Él te ama. Él te ama tanto. Aleluya, Él te ama. Gracias, Jesús. Aleluya. Quiero invitarte a hacer esta oración conmigo. Ahí donde estás tú. Estamos con los ojos cerrados. Es un momento donde cada uno a solas está delante del Señor. Aleluya. Y Él está aquí porque Él quiere salvarte en esta mañana. Él te ha traído porque Él quiere que tu vida sea completamente limpia, sana, perdonada. Que seas una persona nueva, con una vida plena y feliz en Cristo Jesús. Te invito, aleluya, a que hables con Él de esta manera, repitiendo conmigo: Señor Jesús, te doy las gracias por amarme. Hoy reconozco que he buscado la felicidad de tantas maneras, pero realmente no la he encontrado. Y vengo a ti roto, vengo a ti dolido, vengo a ti con tantas cargas. Quiero invitarte a entrar en mi corazón. Te confieso como el Hijo de Dios, como el Salvador. Y te pido, Señor, que me perdones, que me limpies, que me laves, que me cambies, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.